Recorrer la Ciudad de México para conocer la cultura y la historia que cuentan todos sus monumentos es una de las actividades que cualquier día de la semana puedes realizar en esta gran ciudad. Y si lo haces a bordo del Turibús, disfrutarás aún más la experiencia que se torna asombrosa y divertida. En la colonia Roma se ubica la Fuente de los Cibeles. Es una réplica exacta de la fuente que está en la Plaza de los Cibeles en Madrid, España. Fue inaugurada en 1980 y representa un símbolo de hermandad entre los pueblos de España y México. La ruta del centro histórico te lleva a pasear por Avenida Reforma, una de las vías de tránsito vehicular más bellas del mundo entero. Entre los sitios íconos que podrás conocer aquí se encuentra el Centro Bursátil, o mejor conocido como la Bolsa Mexicana de Valores, que fue inaugurada el 19 de abril de 1990. El edificio de la Lotería Nacional es otro punto de asombro que recorrer en el Turibús. Se trata de una edificación de estilo Art Deco, conocida como El Moro porque parecía una tienda morisca. Se considera uno de los primeros rascacielos de la Ciudad de México al registrar los 107 metros de altura. En 1934, el 29 de septiembre, fue inaugurado el Palacio de Bellas Artes tras el estallido de la Revolución Mexicana. Este edificio fue mandado a construir por el entonces presidente Porfirio Díaz para conmemorar el centenario de la independencia mexicana. En 1987, este edificio fue considerado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y como todo en la vida tiene un principio y un final, llegamos a la conclusión de una de las 4 rutas del Turibús, un atractivo en la Ciudad de México que usted no puede dejar de visitar. Con imágenes de Joel Arias, Eric Pinto, 21 Noticias.